Un nombre que ha vuelto a resonar con fuerza en los últimos años es el del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín y en su época el mafioso más poderoso y hombre más buscado del mundo. De su historia se conoce prácticamente todo, y muchas plataformas y cadenas de televisión han visto en su vida una mina de oro, casi convirtiéndole en una figura de ficción. Pero ¿cómo era realmente Pablo Escobar? En este vídeo veremos cuál fue el perfil psicológico real del capo más famoso de la historia. Bienvenidos al baúl de Saúl y empezamos. La que me hizo sufrir, la que me hizo llorar, y atrás de Pablo Escobar se ha dicho prácticamente de todo. Las personas que vivieron sus andanzas a su lado y que han tenido la suerte de contarlo, nos han mostrado diferentes aspectos de su vida. Tenemos mucha información, real o modificada por la ficción, acerca del que llamaban el patrón. Libros, vídeos y series nos acercan al personaje, pero se nos aleja del ser humano. Para empezar a hacer un perfil psicológico, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué le llevó a meterse en el narcotráfico? Pues está claro que su afán de hacer fortuna en poco tiempo, una gran fortuna, fuese como fuese. Él siempre decía que era un hombre de familia paupérrima en cuanto a recursos económicos, aunque se sabe que eso no era del todo cierto, ya que su madre era maestra de escuela y su padre poseía una finca. Lógicamente se podría decir que era de clase media, pero hemos de entender que las clases sociales no son lo mismo en Latinoamérica que en Estados Unidos o Europa, por lo que siempre ambicionó escalar hacia la mayor riqueza. Cuando tenía un objetivo, pasaba por encima de toda ética, empatía y compasión por el ser humano, hasta conseguirlo, lo que marca un perfil psicológico decididamente psicopático. De Escobar se dice que tenía un amor casi místico por su familia. Esto compensaba un poco la balanza de su historia y figura, pasando de ser un aterrador personaje a un ser ambiguo, que no se sabía si era bueno o malo o las dos cosas a la vez. Eran dos caras de la misma moneda, muy marcadas. Pero recientemente han salido a la luz las declaraciones de su esposa, que estuvo todo este tiempo en silencio, y hubo un dato clave de su testimonio que pone en tela de duda este supuesto lado bueno. Con 14 años, su mujer fue violada por el mismo Escobar, y al conocer su embarazo, la llevó engañada a abortar. Tata, como la llamaban, estuvo siempre manipulada por él, y ella llegó a creer que estaba locamente enamorada, pero parece ser que era más un temor reverencial que cariño auténtico. Y con este dato escalofriante y en consecuencia, podemos visualizar el primer punto a tener en cuenta de su perfil psicológico: manipulación. Desde sus inicios, tanto en los bajos fondos como a nivel familiar, Pablo Escobar demostró una maestría para la manipulación, rodeándose de gente que le procesara admiración y afecto. Pero si eso no surtía efecto, también sabía inspirar un profundo miedo. De modo que en cualquiera de los casos recibía algo importante para su organización y su modo de vida. La lealtad llegó a unir a diferentes capos bajo este liderazgo, formando el famoso cartel de Medellín. Persuasión. Pablo era un hombre que no solía exaltarse ni con su familia ni con sus trabajadores, a los que mimaba desde el punto de vista económico, y manifestándoles su protección, por lo que estos le veneraban. No es que fuera cierta esa amabilidad y cercanía, sino que era un beneficio directo de su arte para la manipulación. Inteligencia. Inteligente, no hay duda de que lo era, puesto que consiguió montar un imperio ilegal que le deparó una increíble fortuna y un poder criminal sin precedentes. Lograr ese objetivo, tanto en un negocio legal como fuera de la ley, revela una mente muy clara y una autodisciplina digna de tener en cuenta. Psicopatía. Es el auténtico desprecio por el dolor ajeno y el ser humano en general. En el caso de Pablo Escobar, este desprecio absoluto lo demostraba en sus asesinatos, primero con razones dentro de la mafia y después con su brutalidad, convirtiéndose en el narcoterrorista de mayor calado de su época. No tenía compasión en masacrar a personas inocentes sin que le temblara el pulso, si con ello lograba un objetivo fijado. Hay que entender
que cuando se menciona la palabra psicópata se piensa en el típico asesino en serie, un ser oscuro, normalmente escondido, que comete asesinatos simplemente por placer y sin ningún tipo de culpa. Pero existen muchos tipos de psicópatas, y en el caso de Pablo Escobar, su psicopatía se debía a su ego exacerbado, hasta tener el convencimiento de que estaba por encima del bien y del mal. Ego personal. Estaba claro que él se tenía por un ser superior que podría alcanzar todo lo que se propusiera, quizá para autoconvencerse de su propia valía. Si esto fuese así, podría considerarse como una respuesta psicológica en defensa de un posible complejo de inferioridad, muy íntimo. Al igual que Hitler, este ego le dotó de un gran afán de liderazgo para salir de la mediocridad. Templanza. El itinerario de sus objetivos fue siempre muy claro. Tenía todo estudiado al dedillo, las posibles complicaciones, de quién no debía fiarse o quién podría convertirse en su enemigo, por lo que su seguridad en sus actos no alteraba para nada su forma de ser y de comportamiento. Para él, nada estaba al azar, por eso sus trabajadores confiaban tanto en su capacidad de decisión y le convirtieron casi en un dios. Creatividad criminal. Escobar poseía una habilidad innata o adquirida para idear respuestas y o soluciones a diferentes problemas que se le presentaban en el mundo de la mafia, ya bien sea multiplicando sus beneficios e ideando estrategias varias, ya fuesen con nuevas rutas para introducir droga en cualquier país, como para idear secuestros, asesinatos y robos. No hay duda de que era un gran estratega. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que... La gran pregunta, viendo y analizando los testimonios más recientes, es: ¿realmente sentía amor hacia su familia? Supuestamente su esposa apenas podía salir de casa, tenía prohibido usar el teléfono. Él se marchaba y ella no sabía dónde, ni cuál era el motivo. Negocios, afirmaba. Cuando ella fue consciente de sus orgías e infidelidades, él la lavaba el cerebro, jurándola que todo lo hacía por su familia y que jamás la reemplazaría por nadie. Ni afirmaba ni negaba, simplemente la convencía. Y cuando dejó de hacerlo, ella no pudo escapar. En cuanto a sus hijos, les veía muy poco, y no hay duda de que cuando estaba con ellos era cariñoso, dulce y divertido. Pero ¿realmente eso compensaba el ponerles en peligro desde el momento en que nacieron? ¿O era una autoterapia para intentar olvidarse del horror en el que vivía? No hay duda de que Pablo Escobar fue el criminal civil más completo del siglo XX. Este breve perfil psicológico es incompleto, porque nadie, ni siquiera él mismo, posiblemente llegó a conocerse del todo. Pero todos estos atributos que poseía le hicieron triunfar en un mundo tan terrible como la mafia colombiana de aquellos años. Su mujer y sus hijos aseguran que cuando empezó a utilizar el teléfono para hablar con ellos, un objeto prohibido en sus vidas, posiblemente sabía que era un suicidio. La pregunta es, ¿lo hizo por su familia o por él mismo? Parece ser que eso nunca lo sabremos.